desde las asociaciones de madereros, hemos planteado que los precios regulados lamentablemente no funcionan, no existen. O sea, podemos regular lo que quieran. Yo siempre pongo un ejemplo mucho más drástico como para exagerarlo, ¿no? Pero para que se entienda a qué hago referencia. Hagamos una ley y propongamos en la ley que nadie se puede ni morir, ni enfermar, ni pasar hambre, ni que le falte un techo. Listo, solucioné todo. Obligatorio paz mundial. Listo, solucioné los problemas del mundo en una ley. No tiene sentido práctico. Bueno, bienvenido Christian Gruber a la Startup Casim, este espacio que creamos acá con la cámara para debatir temas, hablar de un poco de todo. Pero antes que nada, presentarte un poquito. Christian Gruber es ingeniero industrial, actualmente dirige la empresa Establecimiento Guillermo junto a su familia. Es una empresa que está verticalizada, digamos, tiene muchísimos rubros, pero su pata fuerte es la industria forestal y muy fuertemente enfocado a la exportación. Y bueno, pero antes que nada, quisiera arrancar con qué tomamos. El menú del día. Como venimos evolucionando un poquito en el programa, tenemos algunos tragos de autor. Tenemos un barman escondido detrás. Tenemos un barman, está empezando a jugar un poco. Y que hace tragos en función del invitado. Así que bueno, te leo las 3 opciones que tenemos hoy y después... Bueno, el primer trago se llama Taza Forestal. Es un cóctel que tiene un 2% de tequila. Todavía no sabemos bien qué tiene y hacia dónde va, digamos, pero básicamente es agua tónica para tener el saborcito amargo. Y te pega. Y sí, y ves un poquito esa amargura en el resumen de impuestos, digamos, ¿sí? Después tenés el F931, el conocidísimo, que es un trago muy argentino, 100% de cargas sociales, rebajado con agua y limón, digamos, para que sea más fácil de digerir. Y bueno, y básicamente no hay muchas opciones, digamos, ahí. Después tenés la clásica cerveza sin alcohol, que es ideal para quienes buscan emociones fuertes, pero sin consecuencias, digamos, y es una experiencia rara, digamos, como a veces un asueto administrativo un día miércoles, por ejemplo. Sí. Así que bueno, esas 3 opciones tenemos. Y yo te voy con el 931. Así vamos con eso. ¿Pero con 100% de cargas sociales o con todo? Bueno, completo. Bueno, listo. Hoy vino... Muy bien. Si vamos a fondo, vamos a fondo. Muy bien, me encanta. No hagan fondos. Bien. Bien, esto está andando muy bien. Sí. Cada vez más aceitado. Un día lo invitamos al bar. Bien ligero. Un pequeño brindis primero antes de... Cristian, gracias por venir. Salud, un amigo de la casa. Salud. Bueno, Cristian, contando un poquito, entre chistes, vamos a ir un poco a lo más serio. ¿Cómo viene el sector forestal? Hubo un cambio de gobierno con, vamos a decir, políticas diametralmente opuestas a lo que veníamos teniendo. Bueno, pasamos un año de eso y ahora arrancó otra vez, vamos a decir, un nuevo año, estamos más o menos en marzo. ¿Cómo son las perspectivas? ¿Qué se mueve, no se mueve, está quieto? Es una muy buena pregunta. Me lo preguntás una semana y te digo una cosa, me preguntás otra semana, te digo otra cosa. Sinceramente, es un año de transición y desbalances para mí a nivel mundial. O sea, Argentina obviamente que... Con mucha volatilidad, digamos. Mucha volatilidad. Volatilidad en precios de los productos internacionales, volatilidad de la demanda. Tenemos a Trump, a Milei, que son 2 personajes con mucha influencia, ¿no? Y que cada uno tiene su carácter y están buscando sus cosas. Y nosotros estamos en el medio, ¿no? Con proyectos en marcha, con responsabilidades de personal a cargo, con proyectos que quizás estaban pensados para un tipo de mercado, con un cierto nivel de precios, con un cierto nivel de demandas, con ciertos aranceles, y ahora hay que replantearse varias cosas, ¿no? La verdad es que la pregunta cuando uno hace un proyecto, o bien sabes que te vas planteando y decís, bueno, ¿cómo trabajo en varios escenarios para justamente ver cómo navegar aguas inciertas?
Vos me preguntás, bueno, che, ¿dónde estamos parados? Básicamente eso. ¿Qué ha cambiado o hacia dónde vamos? Si activa el año o no activa el año. Tengo esperanza de que así sea, porque si no, las decisiones hubieran sido otras, ¿no? Creo que todo en el mundo, en el rubro y en muchos rubros, si no tuvieran esperanza de que la cosa mejore y cambie, hubieran dicho, bueno muchachos, ¿sabes qué? Hasta acá, muchas gracias, nos vemos, cierro, vendo el auto, liquido las cuentas y voy a hibernar hasta que se aclare el panorama. La famosa plancha. La famosa plancha, pero hay una realidad. Nuestro rubro, el forestal, el ganadero, el de la yerba, el rubro agrícola, industrial, misionero, no puede darse ese lujo, porque los árboles siguen creciendo, los animales hay que seguir vacunando, o sea, si no, todo ese circuito, eso se pierde, ¿no? Ni hablar a nivel social, económico, productivo de la provincia. Uno no puede prender la luz y apagar la luz según el momento del día. Uno puede acelerar un poco o desacelerar, pero pisar el freno de golpe. ¿Por qué crees o cuáles son esos factores que hoy por los cuales no estamos arrancando? ¿Es dólar atrasado? ¿Es impuestos? ¿Es un poco de todo? ¿Es demasiados cambios de golpe para una industria forestal que es de largo plazo? ¿Son problemas que todavía vienen haciendo eco de antes? Digamos, ¿qué crees que por ahí tendría que ser el primer pasito para decir, bueno, che, empezamos a arrancar o destrabar esto? Obviamente hablaste del contexto internacional, ¿no? Una empresa exportadora siempre está sujeta a estos temas, pero digamos localmente, ¿qué falta para empezar a dinamizar un poco? Localmente lo que más traccionaría sobre todo el mercado forestal es la construcción de viviendas con madera, en parte, buena parte, con distintos sistemas constructivos, ¿no? Pero es la disponibilidad de créditos adecuados a nuestro nivel de inflación prevista a futuro. Hoy, si sacás la cuenta de un crédito de lo que conseguís, es carísimo hacia adelante todavía. Entiendo que eso es porque uno, si tenés la plata en la mano, te vas acá o te vas allá, dependiendo de lo que ves que es posible o no. Y estamos todavía todos, creo que a la espera de ver si se estabiliza el país para adelante, como esperando que bajen las tasas, que bajen más todavía. Y aparentemente las tasas. Los bancos también están esperando todavía, porque si todavía no bajan las tasas en función de la inflación que se proyecta, es porque la confianza todavía no... Es un tema claro de riesgos. ¿Por qué el banco le prestaría dinero a una persona, por ejemplo, para construir su casa, si tiene el siguiente riesgo? Esa persona puede quedarse sin trabajo. Esa valorización de la casa puede no subir o puede no mantenerse en el tiempo, con lo cual puede bajar. Puede ser que le dé el dinero a la persona empieza a construir, vuelva a la inflación, no le alcance el dinero para terminar de construir la casa, con lo cual dijo que la casa va a valer X dinero y sin embargo vale menos porque no está terminada. La persona no puede salir de su alquiler porque no está la casa terminada, entonces no se puede mudar, con lo cual no puede, o sea, hay un mayor riesgo de incobrabilidad de ese crédito. Por distintos motivos, o sea, no necesariamente solo por aumento de la inflación, sino que quizás la constructora no pudo afrontar los gastos, no pudo terminarlo. Ahora, para resumir, entonces el banco, ¿qué hace? Dice, no, bueno, ¿querés dinero? Yo te lo presto, pero para comprar algo ya hecho. Para comprar algo ya hecho, no está traccionando nuevas construcciones. Ese algo ya hecho quizás hoy vale menos que algo nuevo a construirse. Tenemos costos en dólares bastante más caros. Sí, el que quizás ya construyó con $1 más barato por el cepo, por la diferencia de cotización que teníamos, que eran 3-1, y capaz que un poco más en algún momento, conseguía materiales más baratos. Entonces construyó capaz a $600 el metro cuadrado, para decir algo. Y hoy lo vende acá capaz a, no sé, 1.200. Pero construir nuevo quizás vale 1.500 o 2.000. O depende de a quién preguntes, depende del terreno, depende del lugar, depende del tipo constructivo, los números se van más arriba, ¿no?
Entonces, esa persona que construyó con menos dólares lo está poniendo a la venta, pero ya le ganó un montón de dinero. Y el que lo está comprando dice, compró algo hecho. Si el banco me presta para eso. ¿No? Claro, Entonces, bueno, falta esa... Pero no genera actividad económica, digamos decir. O terminó ese dinero, porque ese dinero circuló, fue a alguien Sí. que vendió ese departamento. A lo mejor no esa terminó de circular, digamos. Claro, esa persona no necesariamente fue a construir una nueva vivienda. Quizás fue y compró un auto, quizás fue y canceló deuda, quizás está haciendo la plancha por miedo a que no sabe qué pasa. Se metió en el mercado de valores, que el año pasado fue Claro. un buen negocio. Exactamente. Entonces, Bueno, por eso te quería cortar ahí, porque anteriormente en el otro programa con Luis Steffen nos hablaba un poco de un cambio cultural también. De que hoy por ahí el joven compra un auto quizás o viaja y no está tan pensando en construir, pero todos sabemos en el fondo que hay un déficit habitacional de calidad, ¿no? Bueno, pero ahí hay que tocar un punto también, que es que esta nueva coyuntura en el gobierno paró totalmente lo que es la parte de la obra pública. Entonces, las viviendas que se están construyendo, a lo sumo se están haciendo con los institutos de vivienda provinciales. Esto tiene obviamente una incidencia mucho sobre lo que son, no sé, el despacho de cemento, hierro, pero también se siente en la Foresto Industria ese freno de la obra pública. Sí, a ver, en la construcción de viviendas hace varios años ya que no hay pliegos, no viene necesariamente ahora, ya viene de antes, digamos, no es que en los últimos años se cortaron los pliegos y demás. Entonces todos los planes de IPRO además ya vienen disminuidos, digamos, en comparación de 10 años atrás, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y a nivel nacional, la verdad es que estábamos en una Argentina que no tenía más, realmente no tenía más dinero de dónde sacar. O sea, se rascó el fondo de la lata en todos lados. Y en algún lugar había que hacer un clic. Ese déficit habitacional es cierto que está, pero también está en distintos lugares del país. Y está, creo yo, por ahí moviéndose un poco. Quizás hoy un Vaca Muerta necesita un desarrollo más rápido que otras regiones. La pregunta ahí que me haría es cómo nosotros atendemos a esa demanda que sí está hoy. Porque mirar hacia atrás, podemos mirarlo el tiempo que sea y vamos a encontrar cosas buenas, cosas malas, culpables o lo que sea. La pregunta es ¿qué hacemos hoy? La pregunta es ¿cómo hacemos para que los bancos puedan pensar hoy en preferir prestar el dinero en un crédito hipotecario, que tengan la confianza suficiente de que ese crédito se va a convertir en una vivienda que va a estar ocupada, que la persona va a poder repagar el crédito, en vez de poner ese dinero en una LECAP, en un bono atado al dólar o lo que sea? Porque en definitiva, ¿qué está haciendo el banco con ese dinero y por qué lo pone acá? Porque está resguardando dinero que otra persona del público puso ahí. O sea, tiene ese objetivo de resguardar el valor e incrementarlo. Si no, ¿cómo paga los intereses de un depositante cualquiera? Cada uno hoy tiene una billetera virtual que va generando intereses, ¿no? Mensualmente. Eso alguien tiene que devolverlo. Y hoy, o sea, tiene que generar un interés similar a ese. La clave estaría que esos depósitos vayan al sector productivo de alguna manera y no a una tasa, vamos a decir, que la paga el Estado. Exacto. Me imagino emisión. En algún momento tiene que emitir esos intereses. Tal cual. Ahora la pregunta es ¿cómo haces para que se traslade ese dinero que es bajo riesgo, tasa media alta y riesgo bajo, baje lo suficiente la tasa como para que digas, che, no, esa tasa ya no me alcanza, por más que el riesgo sea casi cero, necesito lograr, aunque sea a costa de un riesgo más alto, una tasa más alta. ¿Pero notaste un poco que los bancos te empiezan a llamar un poco más que antes, ahora en estas épocas? Desde el año pasado empiezan a llamar así. Es que era una cantidad de dinero tan grande que estaba en el sector público que se fue trasladando una parte, ¿sí? Ahora, eso tiene su delay, tiene su tiempo de lograr que empiece a girar, ¿no? No es una cosa que sea
inmediata porque va pasando de público a público, de sector a sector. Y vamos a la inversa, cuando se emitía dinero y se depositaba en las asignaciones universales mucho dinero, ¿quién veía primero el dinero? El supermercado. Claro. El que cobra la energía eléctrica, Sí, o sea, todo lo que va del sí, consumidor final hacia necesidades, atrás. vamos a decir, de más directas. Claro, en este caso la atracción viene al revés. Es el banco que otorga dinero a un empresario que tiene que invertir. Bueno. Pero ¿y quién está demandando del otro lado? No, tenés que producir para, como previendo a quién se lo vas a vender a un precio competitivo o para exportarlo. Tenés que arriesgar. Es un esquema más push que un pull. Que un digamos. pull, exacto, sí. Que es difícil cuando vos no sabes a dónde estás empujando. Entonces, no solo eso, tomaste una línea de crédito. ¿Qué hiciste con eso? En primer lugar, fuiste y compraste probablemente una máquina. Claro. Compraste una máquina, las máquinas no se entregan en una semana y no están generando más producto las 2 semanas. Tardan 6 meses, 1 año, depende del tamaño de la línea, 2 años, 3 años en ser producidos y puestos en marcha. Entonces, estamos hablando de que ese cambio de formato de línea de crédito requiere más tiempo para su implementación y que por eso hay cosas que todavía uno no ve. Pero hay un montón de proyectos en Vaca Muerta, en minería, en el agro, acá mismo en Misiones, que desde el 2000, o sea, para bien y para mal, la demanda que hubo en el 2020 en adelante ayudó a que muchas empresas inviertan y reinviertan todas las utilidades que habían podido tener en más maquinaria, mejor maquinaria. O sea, en volverse más eficientes. En volverse más eficientes. Pero también hay muchos que todavía están a mitad de camino. O sea, de proyectos. Sí. Entonces tenés que pensar que hay gente hoy que está demandando créditos caros. ¿Sí? Porque claro. ¿por qué si me decís que por un lado que están caros los créditos, por otro lado me decís que querés? Porque hay gente que todavía, y me incluyo, necesito terminar necesito terminar proyectos de inversión que requieren de financiación todavía. Que requieren de financiación o que todavía por cuestiones de tiempos de construcción, porque no consigues los materiales, porque decías, los materiales están carísimos, voy a esperar a que bajen. Y bueno, los vas encontrando ahora y vas avanzando. Así que bueno, ese delay, yo creo que en algún momento eso va a reordenarse con quizás una demanda un poquito más estabilizada y un poquito más pujante, ¿no? Y con tasas un poco más bajas para que el que toma un crédito para consumo también pueda tener un crédito barato y que vuelva a aparecer ese pool, que no sea solo push. Ahora hablaste de esa demanda puntual en Vaca Muerta, otros proyectos, otros que se van. ¿Cómo ves el contexto, digamos, de nosotros los misioneros para ofrecer productos, digamos, todos sabemos que está muy de moda el steel frame, otros estilos constructivos, digamos, que no son necesariamente madera. Podemos competir contra eso y te llevo un poquito más a la coyuntura misionera. Con los impuestos que tenemos nosotros, las distancias. Hoy Corrientes está siendo un gran competidor. ¿Crees que podemos competir todavía o va a hacer falta? ¿Alcanza invertir en maquinarias o tenemos otro cuello de botella que hoy hace que podemos captar esa estemos demanda? Quedando afuera de los mercados donde tracciona? Para mí es un combo, ¿no? O sea, así como el tipo de cambio es un factor importante, digamos, cuando uno dice, quiero traccionar la exportación, pero le pasa al país, porque un montón de productos transables trabajan así, ¿no? Ahora, tenemos que mirar Corrientes y también tenemos que mirar otras dos cosas. Entre Ríos, que con el eucaliptus también tiene tracción, tiene volumen, ¿no? El Álamo en Buenos Aires. Y por otro lado tenemos que mirar los productos sustitutos, como vos bien decías, el steel frame, pero después tenés otros elementos constructivos. Antes tenías más machimbre en los techos y demás, o sea, productos más de más volumen en la madera. Y hoy lo tenés al Durlock, tenés USB. USB, por ejemplo, es todo importado, no hay ninguna planta de USB aún todavía en Argentina. Es todo de LP de Brasil directamente, ¿no? Exacto, bueno, hay proyectos de eso. A nivel Argentina, está bueno que y mirándolo como sector forestal,
está bueno que se equilibre la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si no salen más dólares de lo que ingresan y colaboramos, por así decirlo, como sector en ese desbalance, ¿no? Bien. Bueno, siempre el sector forestal fue muy deficitario por el tema del rubro, celulosa y papel. Exacto. Pero el maderable macizo... Maderable macizo, no. Exacto. Casi. Bien. Estabas leyendo los informes. No, sí, porque uno Pones mira nuestro y se especialista en la sorprende, mesa. dice, pucha, tenemos un montón de madera acá. ¿Y qué pasa? Que nuestra balanza comercial es deficitaria. Y hay un ítem, un rubro, que es celulosa y papel. La Argentina es deficitaria en producción para su mercado interno de celulosa y papel. Y eso hace que la balanza comercial, porque es un producto con bastante valor por metro cúbico, y la balanza comercial la destroza. ¿Quieren tocar ese tema un ratito? ¿El por qué no tenemos producción de papel o lo dejamos para otro podcast? Yo creo que es para una charla en específico. Claro, sí, digamos, pero... Hay gente que lo va a poder explicar mucho mejor Ujú. y que le van a poder sacar más jugo para eso. Okay. Pero volviendo a la pregunta, perdón, Sí, de Lionel, sí, por favor. Corrientes ha crecido mucho, sí. Los otros colegas también en la zona de Entre Ríos y más abajo. Misiones, en lo que ha tenido al ser pionera, por así decirlo, tiene en general tiene más mano de obra preparada, más cantidad de personas con mejor preparación para los productos remanufacturados. Tiene ya una tradición forestal y hoy lo que está permitiendo a muchas empresas es justamente la atracción y la exportación y la venta al resto del país. Es el trabajo sobre esos productos remanufacturados lo que permite trabajar mejor. También es cierto que la logística no va a cambiar, ¿sí? No vamos a de golpe a aparecer en orden Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Claro. Buenos Aires. Eso no va a pasar. Así que sí es importante ahí trabajar y en conjunto, ¿sí? Con los municipios, con el tema de los caminos, con forestales, ¿no? Para tener un valor más competitivo, con el estado de las rutas nacionales, con el estado provincial, inclusive sobre las cuestiones relacionadas a cómo mejoramos nuestro costo de logística, porque a la larga la competitividad de los colegas va subiendo también. Ujú. Imagínate que podemos decir, che, tenemos más gente, sí, o sea, más capacidad de gente, más tradición forestal, pero quizás los vecinos están instalándose ya con aserraderos que producen más volumen, con maquinaria más nueva. Recordemos que mucha maquinaria de Misiones fue instalada en los años 90. Entonces son 30 y largo de años de instalaciones de corte, 20 años calderas, ¿sí? 15 años y si no más, 20 también, lo que son finger joints, prensas y demás. Entonces como que tenemos un parque de maquinaria envejecido. Ujú. ¿Sí? Renovar eso no implica solo decir, che, bueno, voy a erogar y pongo una máquina nueva. Lo que pasa es que probablemente, y en varios casos sucede, esas máquinas nuevas que son, y pensando no en algo que sea porque si hablamos de competitividad tenemos que pasar a algo que realmente mejore la competitividad, y eso cómo se gana, con mayores volúmenes o con más automatización, o ambos, o con maquinaria que genere menos desperdicio, ¿no? Lo que pasa es que todo eso requiere más instalaciones y los volúmenes escalan bastante, ¿sí? Y Es súper capital intensivo, digamos. Todo. súper capital intensivo. Algo exacto. que en un mercado que justo está deprimido también es difícil de tomar la decisión de decir, bueno, Exacto. voy. Ahora, en la competitividad, no solamente contra las otras provincias, sino, digamos, a nivel internacional. Ustedes exportan, y para nosotros siempre es interesante saber dónde estamos parados a nivel internacional. Hoy, con nuestra maquinaria, con nuestro parque de máquinas, quizás no el más jovencito, ya peinando algunas canas,
frente a competidores como por ejemplo Brasil. ¿Te sumo algo ahí? Sí, por favor. Además no estamos utilizando los coproductos, porque no quiero decir residuos, porque siempre, viste que los forestales decimos residuos. Sí, yo no creo. Bueno, Aprendí a por eso decir digo coproductos. subproductos. Misiones no es un gran, no le saca el gran valor agregado a los subproductos. Esta empresa, la de Cristian, es un ejemplo de eso, digamos, tiene generación de electricidad. ¿Ustedes instalaron microturbina? Una turbina, sí, para generar hasta 3 megavatios, sí. Bueno, por eso, digamos, con todo ese combo, digamos, falta de inversión fuerte en capital, ¿cómo estamos parados hoy para decir vamos a competir hoy? Dólar atrasado, no atrasado, devaluación, no devaluación. ¿Cómo estamos las empresas exportadoras? ¿Qué miran hoy 6, 12 meses para adelante? ¿Cómo? Y te sumo, ya terminamos de preguntar. ¿Y qué mercados atienden? ¿Atienden mercados que realmente son de productos masivos o están encontrando nichos donde todavía se mantienen competitivos? Bien, respondo primero acá. Sí. Se atiende, por lo menos en nuestro caso hoy, atendemos a clientes en Estados Unidos, en Canadá, algo en Colombia, Uruguay, Costa Rica, Panamá, y hemos atendido también clientes en otros momentos por ahí en España, Italia, Perú, Ecuador, Brasil hacemos algo también, y por ahí Puerto Rico, o sea, bastante Centroamérica y América, digamos, ¿no? Pero también hay algo de madera que va a China, Filipinas, Taiwán, y tenés como grandes rubros dentro de todo ese movimiento de madera. Asia es muy consumidora de madera económica, o por lo menos el agregado de valor que se hace es el tronco, cortar, secar y se llevan rústicos, ¿sí? Que está bien, es parte del mercado mundial, digamos, funciona así. ¿Y por qué existe eso? Porque hay muchos aserraderos en todos los lugares del mundo que lo que se dedican es a cortar, secar y clasificar madera por calidades. Ese es su rubro. Entonces no hay una remanufactura necesariamente. Claro, la remanufactura en todo caso le llaman a cepillar 4 caras la madera, ¿sí? En el caso de... Entonces, bueno, mucha de esa madera va a Asia, y esa madera en Asia se reprocesa para muebles, se utiliza para pallets, para embalajes de distintos tipos, de distintos productos. Y si no tenés mercados ya por ahí como los que atendemos nosotros, que sí ya tenemos la producción de la tabla cerrada integrado con la remanufactura de madera, que es un cepillado de la tabla más selección por calidades, trozado en largos, armado de paneles, armado de molduras, vigas laminadas. Eso nos genera ventajas y desventajas. Las ventajas es que podemos atender a otros clientes, otros mercados en otras épocas del año. Salimos un poco de la competencia directa con los grandes, ¿sí? Que cortan, aserran y son súper eficientes en eso y lo venden así como está y hacen contratos de grandes volúmenes y bueno, ese es un tipo de negocio. ¿Y cómo competimos hoy frente a un montón de cosas que no estamos súper competitivos en el mundo? ¿Cómo se hace para estar insertado en el mundo? Bueno, lo resumo en pocas palabras. Poner los huevos en distintas canastas ha sido lo que ha hecho la empresa familiar nuestra desde que ha iniciado, ¿sí? Por eso exportamos un porcentaje, no todo, porque no sabemos si el dólar sube o baja. Estar insertado en el mercado internacional es importante, y yo soy una persona que pregona esto para todas las pymes a través de las distintas asociaciones empresarias en las que participo. ¿Por qué? Porque creo firmemente de que todas las pymes deberían exportar 30%. Cristian, ¿y cómo hace una pyme que no ha exportado para empezar a exportar? Y contamos todo el periplo que significa exportar, porque hay que tener muchas cosas en cuenta y vos sos bastante experto en el tema.
Bueno, si quieren hacemos un módulo especial, pero resumido así, como para que la resumen. gente un poco se dé la idea de que no es, voy a exportar. Bueno, tiene algunas cosas que hay que considerar. Sí, Bueno. sí. Primero, a ver, tenés que estar registrado. Empecemos por ahí. Sí, formal, ya. Muy Porque bien. no de maldad, pero es importante. La exportación te lleva a empezar a blanquear muchas cosas, ¿sí? Sí. A la larga te lleva a ir blanqueando. Y por un lado está bueno, al Estado le sirve, a la gente le sirve, etcétera. Al país le sirve. Al país le Es- sirve. es sí. plata Y sana, a ver, sí. vamos a decir la verdad, es necesario, ¿no? Sí. A la larga. Segundo punto, consultar. Consultar por ahí. El primer paso, yo diría, del que no sabe con quién hablar, que se acerque a alguna cámara empresarial dedicada al rubro y que consulte ahí. Le van a derivar con alguien, o bien a algún colega que esté dispuesto a comentar cómo es la situación. Quizás esa cámara empresarial tenga un pequeño curso corto de unas horas, un día, 2 días, para explicar los generales de la cuestión, o bien acercarse a un contador, o bien acercarse, hay algunos brokers o algunos despachantes de aduana incluso que como que ayudan a esa integración, obviamente porque tienen un interés particular, ¿no? De Claro. una comisión sobre la venta y demás, Sí. ofrecen un servicio, ¿no? Todo eso ayuda un poco, pero mi recomendación es salgan y visiten a algún colega que ya lo esté haciendo. Júntense en todo caso entre 2 o 3 y visiten a algún colega que lo está haciendo, para que vean que el cuco no es tan cuco. ¿Qué opinas No, de las es- ferias? es- Hasta el más pequeño lo diferente. puede hacer. No hay un problema de escala ahí. No. Tenés un registro AFIP, clave fiscal 3. Sí. Hoy las cosas se han simplificado bastante. Puedes hacer un montón de trámites digitales a distancia. Eso se ha simplificado un montón. ¿Hay que cumplir ciertos requisitos mínimos? Sí. ¿Qué productos se pueden exportar? Lo que vos quieras. Desde lo que quedó en el stock, que no se lo vendés a nadie, hay que ver a qué precio. Ujú. El ¿Cómo hacen- precio Cristian, lo define el mencionaste mercado. mencionaste en el programa pasado la cantidad de destinos que hoy están atendiendo, Sí. algunos de manera más constante, algunos de manera más esporádica. ¿Cómo levantás un cliente en Taiwán desde Argentina? A través de tradings en general y brokers, o sea, intermediarios locales que viven en Misiones, se acercan a Misiones, gente que viene de afuera a buscar productos de madera, ¿no? Claro, pues tenés que verificar ese cliente también que sea bueno, porque también hay tal cual. bastante... Probablemente ese sea un trabajo que el broker ya realiza. O... Sí, normalmente los brokers, los brokers filtran 2 cosas, al cliente afuera y al proveedor local. Entonces, bueno, ahí la pyme que quiera alargarse también tiene que hacer buena letra, porque la persona que viene a comprar tiene que responder ante su cliente que ya le está comprando, porque él hace de pata local. Ujú. Se queda con una comisión, pero su cara es la que está poniendo afuera, ¿no? Y compra quizás de 10 empresas distintas dentro de Argentina. Y lo que intenta es encontrar a alguien o varios que puedan producir una calidad relativamente uniforme, el volumen necesario y a un precio acordado, ¿sí? Y a lo largo de todo el año si es un programa. Entonces, esas son cosas que la pyme tiene que tener presente. Vos me preguntabas, che, bueno, ¿qué tiene que saber? Bueno, que la gente cuando compra algo después quiere siempre el mismo producto. O quiere saber que hay una constancia. Y que si el dólar sube o el dólar se mantiene o lo que sea, vos vas a seguir estando. Cosa súper complicada en Argentina, digamos. Constancia es como ¿Cómo que la hacen palabra ahí, más digamos? complicada que... Lo toman a pérdida y siguen abasteciendo para... ¿Te puedo contar un caso Sí. particular Por favor. de análisis? 2011, primer cepo. ¿Cuánto valía el dólar? 3 pesos, 2 pesos, 5 pesos, 8 sí, pesos, lo que sí. vos quieras. O sea, no teníamos todavía experiencia con eso. Yo recién arrancaba a trabajar. Entonces, bueno, nos había ofrecido, no sé si puedo meter un chivo acá, pero Sí, obvio. El que bueno, quiera. Después la carta de documento nos llegan a nosotros. no, bueno, era un representante local de la marca del Ciervo. Ajá. Nos había ofrecido vendernos una máquina forestal. Bien. Esa máquina forestal tenían que importarla, no se fabrica en Argentina. Así. ¿Qué tenía yo? Stock de un producto
que en Argentina nadie me lo quería comprar. Eran todos bloquecitos de madera que tenías que hacerle algo para que tenga un valor. Pero sacabas la cuenta en Argentina y nadie te quería pagar eso. Pero bueno, me junté con un broker, representante de una trading de Estados Unidos, con el que ya venía trabajando en la empresa, pero como yo recién empezaba, para mí era como este paso nuevo, ¿no? Yo no hice quizás la parte documental desde un inicio, pero sí hice la negociación y de ver el producto, la calidad, las medidas, la tolerancia, los defectos que se aceptan, el embalaje, la forma de consolidar el camión para mandar a Buenos Aires, el despachante, el peso, que la balanza, que no se pase, que cómo van los paquetes en el contenedor. Todos esos detalles operativos me tocaron de entrada. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Dijimos, no sé qué, ¿cuánto vale esto? Vale X dólares por metro cúbico, el contenedor vale tanto. Bueno, esa madera que estaba parada ahí, como no teníamos mucha demanda en ese momento, 2011, 2012 fue tristísimo para Argentina, para el sector forestal dentro del país, era una muerte. ¿Qué hicimos? Bueno, transformamos eso en un producto elaborado, aprovechando que la gente estaba igual, la tenía que pagar igual, y transformamos ese stock en liquidez. Esa liquidez a $1 barato. Si yo tenía que comprar una máquina en dólares, ¿qué me importa el tipo de cambio? Claro. Lo volvés a gastar en algo que está cotizado. Que está en dólares, exacto. Claro. Entonces, me preguntas, ¿qué análisis tendría que hacer para mí la gente? Dos cosas. Sí. Transformar el stock en dólares. Entonces, tiene un valor lógico en dólares a nivel internacional, fíjate. O sea, si en Argentina vale mucho más, bueno, y se lo puede vender un argentino, y en Argentina vale $10, lo que afuera te pagan 3, y lo puedes vender, no seas tonto, vendelo a 10 y sacá y hace un negocio. O sea, para eso estás. Pero si no, no te quedes con eso, porque ese stock se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y la madera, a diferencia de un producto perecedero, no queda fea adentro del galpón. Te ocupa lugar, te molesta, pero no queda fea. Si lo pensás como una bolsa de papa o de zanahoria, de cebolla, y lo tenés que rematar. Entonces tenemos que cambiar ese chip un poco. Y lo otro es, o sea, esa rotación tiene que estar. Y el segundo punto es que vas licuando costos. Claro. Y si en algún momento decís, che, no, ¿sabes qué? Este producto que vale poco y nada, pero un producto que a alguien se lo podés vender dentro del país, dentro de tu mercado, ¿o no? ¿Tenés alguien que te pague más que eso? Si la respuesta es no, agarrá y liquidalo, y en todo caso comprá otra nueva madera, digamos. Comprá materia prima fresca, vendible a un valor mayor. Hacé un pasamano, pero no te lo quedes. Esa no rotación. Hay un costo del stock que también es mucho más alto de lo que nos podemos imaginar. Es un costo oculto, por eso. Segundo paso, una vez que tenés esa gimnasia, te conocen afuera. Te van a ofrecer cosas más lindas. Primero, como se dice, primero te toca bailar. El derecho de pagar el derecho de piso. Exacto. Bueno, así que bueno, tenés que pagar el derecho de piso, pero después ya te conocen, ya sabes cómo es la logística, ya tenés un despachante. Cuando movés 2, 3, 5 camiones por mes, podés empezar a preguntar costos en distintos lugares y capaz conseguís algo mejor. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde empezás de a poquito a ganar competitividad. Y ni hablar si invertiste en una maquinaria. Claro, es un poco hacer el camino al andar. Exacto. Sí. Bueno, muy... Pero obviamente te estabiliza fluctuaciones que puedes llegar a tener en el mercado interno, ¿no? O sea... Siguiente paso, vendés en el mercado externo. Sí. Cuando miran tu carpeta bancaria, fascinados. Ya tenés otra presentación. Esta empresa exporta. Entonces, o sea, la calidad visual de tu balance es otro para el del banco. Siguiente punto. Che, ¿no crees una prefinanciación en dólares? ¿O no crees un crédito en dólares? Hoy un crédito en dólares, si el dólar se mantiene estable, es mucho más barato que un crédito en pesos. Sí, las últimas prefinanciaciones en la provincia estaban otorgando a 2,5 anuales con 0,5 de bonificación. Es interesante. Ponele caro, conseguís créditos hoy al 5, 6, 7% en dólares. Como caro. Sacás un préstamo en pesos, si se cumplen las previsiones del gobierno, depende del préstamo, estás pagando 20% en dólares. Entonces, claro, competitivo. Eso no siempre ha sido así, pero este país es cíclico y el mundo es cíclico. Entonces, bueno, hay que tener esa consideración.
Siguiente punto. Al país le sirve que todo el mundo exporte un porcentaje. Como yo te digo, 30%. No importa si fabricás partes intermedias. Fabricás tapitas de virome, no la virome terminada. No me importa. Vendele la tapita de la virome a la empresa en Brasil, en China, en Uruguay, en donde sea, que arme la virome. Pero sacá ese producto. Si vos tenés una máquina para producir 100.000 tapitas por día y estás produciendo 600, ¿qué te dije? 100.000, 60.000. Hace 40.000, los costos de personal, alquiler, un montón de costos fijos, ya los tenés. No los contemples en tu costeo. Optimizá la máquina y sacá y vendelo. ¿Pagaste la materia prima? Listo. Claro, o sea, entonces, costo variable. Salgas empatado. Claro, un muy sano movimiento económico. Sí. El tema es que a veces uno se enfrasca y a uno le duele, ¿no? El estado ahí. De decir, che, no, pará, yo quiero sumar esto, más esto, más esto, más esto, y qué sé yo, y yo tengo la materia prima y el costo de esto, aquello. No va. No existe. No existe costo más margen. Claro, el precio lo pone el mercado. El precio lo pone por el más mercado. de que tu forestación tenga 40 años plantada ahí, nadie te la va a reconocer, digamos. Tenés dos opciones. La cortás y la volvés a plantar, o la seguís dejando. Corrés el riesgo de que pase algo con tu forestación, o no, o sí, o ya tuviste riesgo 40 años. Sí. O sea, un poco más, un poco menos. Vender, vender, y en algún momento encontrar los márgenes. Sí. Claro. Te tomo el punto para sacarte un poco del eje de la exportación. Mencionaste que empezaste en el 2011 a trabajar en una empresa que ya estaba establecida. Bueno, vos mencionabas los tiempos de las forestaciones. ¿Querés contarnos un poco los orígenes y después un poco de la actualidad de lo que es establecimiento Don Guillermo y todas las subunidades de negocio que ustedes trabajan? Sobre todo también porque entendemos que ustedes están pasando por un proceso de transición generacional y lo encaran de una manera muy interesante. Sí, bueno, la empresa fue fundada por mi padre y mis tíos. Ellos en el año 76, digamos el año fundacional, empezaron con 15 años, ¿no? Menores todavía, empezando a hacer elementos para cama y demás, para para carpinterías del Dorado. De vuelta, empezando a hacer componentes, ¿no? Hacer todo, ¿no? Y empezaron desde 0-0. Desde 0-0. O sea, y para armar su pequeño aserradero en ese momento, han tenido... O sea, ¿qué hacían? Trabajaban de día en el campo de mi abuelo y a la noche preparaban las cosas, reparaban las máquinas, preparaban todo, porque ahí había que armar. No tenías el tiempo libre ni la vida gorda, alguien que te banque y qué sé yo. Así que bueno, empezaron desde 0-0, ¿no? El tiempo pasó un tiempo, y un tío abuelo, don Guillermo Meiser, fue quien les dio algo de dinero a pedido de todo un pasamano de, che, ¿será que si el tío nos llega a prestar algo de dinero para arrancar el negocio, para potenciarlo? Y bueno, él aceptó, les dio un dinero de entrada, ¿no? Estamos hablando de decirte hoy, no sé, $10.000, para decirte un número. No era, che, ¿crees 10 palos verdes? No. ¿Fue suficiente para que ellos se animen a...? Capaz para ir a comprar, no sé, una motosierra, qué sé yo, no sé, no sé exacto el monto, porque no tengo el detalle de qué exactamente en el momento se compró ni pero le dio un impulso. Fue para dar el primer impulso, sí. Que a un montón de pymes les pasa, venden su auto y compran su maquinita o alquilan su primer local, abren con 10 productos en góndola y van arrancando, ¿no? Bueno, después muchas ganas, mucha garra. Primero se arrancó con la industria, se hacía aserraje de madera nativa, era ir a hacer la extracción, el flete, la elaboración completo, el aserrado y vender. Y vender era por teléfono, que era ir al Dorado a hablar por teléfono o que venga alguien. Obviamente, como era tan lejano todo, hubo unos clavos de por medio, gente que desaparecía, o sea, todas, ¿no? Y bueno, fueron invirtiendo. Peso que sobraba, peso que se reinvertía.
Y bueno, en eso, a lo largo de los años se fue invirtiendo en maquinaria y en lotes forestales, porque uno decía, yo necesito tener mi materia prima, en parte por lo menos, para saber de que si alguien no me quiere vender o si todo el mundo deja de plantar, voy a tener algo. O por lo menos lo tengo manejado con mi criterio. Con mi criterio de manejo o lo que vayas consensuando, ¿no? De ahí en más, cuando la empresa llegó allá por el 2004 a un cierto nivel con maquinaria, ya se había puesto parte de la remanufactura. Por ejemplo, no había energía eléctrica disponible en la zona. Se quería ampliar y no se podía ampliar porque no podías contratar más energía porque no había energía disponible en la zona. Por más que digas, bueno, pero te compro un transformador, no, porque no llegaba, no había más líneas de alta tensión, ¿no? Suficientes. Entonces, bueno, en ese momento se decidió invertir en la generación de energía eléctrica por biomasa. No es que era tanto porque uno dice, uno por quiere necesidad. Por necesidad para poder seguir creciendo y poder seguir trabajando. Aparte, en esa época te cobraban la potencia plus y la energía plus y era caro pero caro. O sea, era impresionante. Bien. Se empezó con motores usados para generar, se empezó con la caldera que había, se invirtió. 2003, 2006 fue bastante bueno. 2003, 4 y 5 a nivel internacional con el mercado inmobiliario. 2006 ya empezó a subir la inflación en Argentina, ya se empezaba a notar fuerte. El tipo de cambio había quedado y la inflación había subido bastante. Había escasez de rollos. No sé si recuerdan. Ahí ya estaban exportando ustedes. Sí, de los 2000 más o menos. Después de la crisis del 2001. Ahí fue como que subió bastante el nivel de exportación porque, digamos, obviamente por el tipo de cambio te convenía mucho y conseguías maquinarias en medio año, un año, conseguiste maquinaria, fuiste exportando primero tablas rústicas, tablas cipilladas, conseguiste una moldurera, un finger joint, prensa. Agregando valor. Agregaste valor, diversificaste y te quedaste con esa maquinaria. Es la que te digo que tiene 20 años. Claro. Y después te agarró la crisis inmobiliaria. Y ahí viene la crisis inmobiliaria, la crisis del campo, 2008... Inflación en Argentina, dólar planchado, vino el 2011, cepo, y es lo que empecé a contar hoy, del cambio de maquinaria del stock por maquinaria. Mientras te escuchaba, decía años 70 y pico, es como, la empresa familiar es como el arte de amortiguar la variabilidad argentina, de alguna manera, decís, diversificar es una forma de poder amortiguar. Siempre hay un rubro que te va a salvar más que el otro, quizás no, quizás sí, pero ahí es donde, por ahí mi pregunta es, ¿cómo compatibilizás por ahí el objetivo de cada miembro familiar? Porque ustedes son un montón, digamos, podés contar la cantidad que están trabajando ahí. ¿Cómo se compatibiliza 5, 6, 7, 10 objetivos diferentes y se proyecta algo? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, las empresas familiares... Perdón, me vuelvo un segundito para atrás y le comento a Darío que si no después me reta, ¿viste? Está bien, sí. No, de las distintas unidades de negocio. Nosotros tenemos, como decías, la unidad forestal es la principal y la más fuerte. Lotes forestales, elaboración, fletes, el aserradero, la remanufactura, la generación de energía, que es parte, digamos, del combo, y la construcción de viviendas con madera. Todo eso es la unidad de negocio integrada principal que tenemos. Y hay otra, en paralelo, como tenemos un lote forestal que tiene aptitud para ganadería, digamos, que tiene arroyos, tiene parte de cerros, tiene no sé, como el 50% es monte nativo. Y se ha trabajado en las partes bajas, ¿no? En partes habilitadas, con forestaciones. Tenemos ahí el sistema silvopastoril y hacemos ganadería. Como teníamos la ganadería y después tenés que terminar el animal, dijimos, bueno, hacemos
una terminación. Para la terminación necesitas comprar granos. Y decís, che, ya que tengo ahí los animales y ya tengo los granos, pongo un supermercado. Y ya que tengo el supermercado y tengo todo, ahora estamos armando un frigorífico para no hacer servicio de todo, digamos. Bueno. Y tercerizar nunca, digamos. Y hacia atrás estamos haciendo algo de agricultura para el consumo ganadero. ¿Sí? O sea, maíz y girasol y sorgo y pasto elefante principalmente, que es todo para consumo animal. Eso genera todo empleo local. Si no, el maíz viene de afuera y la plantación y el cuidado y toda la aplicación y el desarrollo tecnológico y el trabajo del agrónomo se queda afuera y lo vamos a traer. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una de las formas de sortear también las crisis en Argentina, teniendo tu propio stock que no cae tanto cuando tenés una devaluación muy fuerte, porque tu stock ganadero vale en dólares, ¿no? Cuando el dólar se plancha, decís, che, se quedó en dólares. El stock forestal lo mismo, o sea, tenés un precio internacional que te marca una referencia y la demanda, ¿no? Pero te permite amortiguar un poco mejor esos golpes, ¿no? Y a no depender a veces, por ejemplo, de la falta de maíz. Claro. Al no depender de si el camión pudo cruzar o no en la ruta 14 cuando hubo un corte. Que nunca tuvimos corte de ruta nosotros acá, en la zona de Monte Carlo. ¿Cortes de qué? Cortes de ruta nunca, ¿no? Y ni hablar que la verticalización de una empresa, cuanto más unidad de negocio o cuanto más desde el inicio hasta el final tenés, más competitivo termina siendo, o sea, sí, en los buenos casos, ¿no? Ahí tenés dos cosas ahí. Uno es, por nuestro sistema impositivo de ingresos brutos, al estar dentro de la misma empresa tenés menos escalones de ingresos brutos, de toda la actividad que hagas dentro de la provincia, dentro de tu misma quit. Pero todo lo que compras de afuera, sí lo pagó. Y pagó el anticipo seguramente, si es que no tienen los papeles completados con las exenciones, con lo que sea. Pero te permite ese plus, ¿no? A ver, la verdad es que a la provincia le sirve un montón que se genere lo más posible adentro, porque vas haciendo que compitan distintas unidades de negocio, distintas actividades agrícolas y demás, por un mismo lote, con lo cual se valoriza la tierra, pero también la gente, o sea, el trabajo de la persona que trabaja realmente y que es buena, va rotando de un cultivo al otro, pero el tipo es bueno. Si es buen tractorista para el pino, es buen tractorista para la yerba. Así que le valoriza el trabajo a la persona si es que hay demanda, ¿no? Buena demanda. Y para ponerme de foco, te integra los objetivos en la cadena de valor, ¿sí? Eso es una parte importante de cómo tomás la decisión. Vas sabiendo qué necesita tu otro eslabón, ¿sí? Y qué necesita cada uno. Y vas como hacia adelante y hacia atrás. Porque a veces no todo le conviene a la otra área. Y es mucho debate. Son reuniones, debates y defensas con números. A la larga, hablar con números en las cuestiones familiares para que la cosa no se vuelva personal, digamos, ¿no? Un ataque a sos responsable de aquel área y me haces la vida imposible. No. Claro. O sea, y tenés que saber que al día siguiente lo vas a tener que volver a ver a esa persona. Tenés que saber que si ganás, porque esa persona tiene una mejor idea, vas a ganar vos juntos, sos socio. Claro. Entonces, respeto y aprender a escuchar de que esa persona es posible que tenga razón. Te puede no gustar porque tenías una idea que la querías y que la cuidaste, pero no te podés enamorar de una mala idea. Claro, ahí hay un trabajo en todos los miembros familiares empezar a capacitarse en habilidades blandas, porque bueno, por ahí los que tienen buenas habilidades por ahí técnicas no siempre tienen habilidades blandas que son, no sé, control emocional o otro tipo de habilidades, la comunicación, que son fundamentales cuando trabajás con familia, ¿no? Claro, en nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho lo que se llama un protocolo familiar. El protocolo familiar es una herramienta, básicamente, que
una herramienta blanda porque es un acuerdo entre partes, que se trabaja en general con un consultor, con 2, con 3, depende el perfil de los consultores, y normalmente es bueno que se haga con un externo. ¿Se paga unos pesos? Sí. Vale la pena, recontra. ¿Por qué? Porque te permite tocar temas que son sensibles en la familia, ¿sí? Y que la familia tiene una historia, pero todo el mundo tiene que pasar por un proceso de que lo hayan escuchado y de que puede ser que se acepte o no se acepte sus ideas, pero él sabe que planteó su tema, y que lo importante es que la empresa siga estando. En resumidas cuentas, tenés que saber que sos socio de esa vaca lechera, pero si la matás para todos. Y también y te incluye. Si la vendés tu parte o vendés todo, pero te quedas afuera. Tenés que saber que si no le pones ganas, o alguien te va a reprochar, o decís, che, ¿sabes qué? Mejor doy un paso al costado, porque mis objetivos son otros. Pero es mejor ser abierto, digamos, y consciente de que también tenés un hermano, una hermana, que quizás quiera estar ahí. Y si vos no querés estar, está bien, es tu derecho no estar. No es una obligación para nada. Todos esos temas que son difíciles de digerir, porque cada familia es un mundo en eso, se plantean en esas reuniones con gente que se ha especializado en ese tipo de conversaciones. Claro. Y se va plasmando distintos puntos. Por ejemplo, todo arranca con una razón social, probablemente a nombre del padre, de la madre, o cada uno con su monotributo, o se hace una SRL, y de ahí va creciendo. Cómo se arma para que cada uno, si alguien se quiera ir, alguno de los hijos, o el hijo del hijo del hijo, se pueda ir sin que la empresa se destruya. Sin decir, che, tengo una chacra de 100 hectáreas, bueno, yo quiero mis 5 hectáreas. No, maestro, toma tu plata, o si tengo vaca ahí, bueno, de última llévate 5 vacas. Pero no es listo. la empresa. Con eso, Claro. muchas gracias y hasta luego. Pero son 5 vacas de quizás 1000, para decirte algo. No son 5 vacas de 5. Te quedaste sin vacas para ordeñar, que las digamos, decisiones ¿no? individuales no afecten el capital Ni la operatividad de la empresa, el giro de la empresa, el día a día, a los clientes de la empresa, a los proveedores de la empresa, a los empleados de la empresa, y al patrimonio de la empresa. No puedes dividirlo como una torta. Es gravísimo eso, ¿no? Queríamos preguntarte un par de cosas locales. Ronnie, no sé si querés ampliar. Cristian, en este nuevo gobierno también hay una nueva política económica, vamos a decir, de la liberación de los precios, de la liberación de las regulaciones. Y hay opiniones de los dos lados. En el caso de la parte forestal, nosotros tenemos en Misiones el Instituto y el Infopro, que tiene un precio regulado. ¿Cómo ve el sector forestal eso? ¿Sirve o no sirve? ¿Ha ayudado o no ha ayudado al sector forestal a ser más competitivos, producir más, tener más actividad económica? No me hagan hablar. Cristian. Bueno, a ver, desde las asociaciones de madereros, hemos planteado que los precios regulados lamentablemente no funcionan, no existen. O sea, podemos regular lo que quieran. Yo siempre pongo un ejemplo mucho más drástico, como para exagerarlo, ¿no? Pero para que se entienda a qué hago referencia. Hagamos una ley y pongamos en la ley que nadie se puede ni morir, ni enfermar, ni pasar hambre, ni que le falte un techo. Listo, solucioné todo. Obligatorio paz mundial. Listo, solucioné los problemas del mundo en una ley. No tiene sentido práctico. En algún lugar se va a escapar la perdiz, como se dice. Van a encontrarle la forma de darle vuelta a las cosas. El acuerdo de partes es lo que va a funcionar. Y el acuerdo de partes implica que las partes vayan también planificando a futuro, en conjunto, ciertas cuestiones. A ver, si este año todo el mundo planta maíz y el año que viene nadie planta maíz, ¿qué va a pasar con los precios? Claro. O sea, pero por ejemplo, obviamente que va a haber desbalances, pero o sea, si vos me preguntás a mí, ¿funciona o no funciona? No funciona. ¿El sector está contento? La verdad es que han como puesto
con eso, con esa prerrogativa han puesto en contra a actores del sector que deberían estar trabajando en conjunto en encontrar soluciones, no a ponerse digamos el cuchillo al cuello, por así, en forma figurativa, ¿no? Sí. Del uno al otro, como que uno tiene la razón, el otro no tiene la razón. Y lo digo con la experiencia de una empresa que tiene la cadena de valor integrada. Yo no estoy ni en contra del productor porque soy productor. O sea, ¿qué mejor para mí como empresa que la forestación valga mucho? Sí. Ujú. ¿Sí? Y que el raleo también valga mucho y que el... Sí. Todo. O sea, para mí es mi principal activo ahí. Es más, si estoy esperando que suba el valor, sí, bueno, pero no es la realidad. Pero no funciona. Pero ¿por diciendo- qué no nos diríamos tan fácilmente a tratar de hacer una regulación para corregir eso? ¿Por qué es lo que nos queremos falta? esas cosas mágicas, digamos? ¿Crees que es deliberadamente impuesto o hay una falta de conocimiento técnico sobre eso? Yo creo que hay intereses varios de distintos actores, ¿no? Puede venir desde, y seamos ingenuos un momento, del mejor de los lugares o con la mejor de las intenciones. Pero a pesar de que la gente venga y te diga no funciona, si seguís con eso, entonces no nos estamos entendiendo, digamos, ¿no? Porque entonces o el sentido es otro, como vos bien decís, o el sentido es recaudatorio, o el sentido es, no sé, lograr una bandera política, una campaña, una adhesión de un cierto grupo económico, pero no es el sentido del desarrollo del sector si buena parte del sector te está diciendo que no está funcionando, y pasado varios años ni A ni B no han conseguido mejoras sustanciales ni sostenibles en el tiempo. Hay infinidad de casos de estos analizados por todo el mundo. Hay que leerlos nomás y darse cuenta de que esto lamentablemente Que no las funciona. regulaciones no sirven. No, sí. es como te digo. Mencionaste la parte recaudatoria, Leonel. Yo sé que vos tenés algo que querés preguntarle. Bueno, para mí, nosotros también desde la Cámara de Comercio e Industria de Monte Carlo hemos hecho un gran trabajo en recaudar información de distintos municipios. Sobre todo estamos muy preocupados por la tasa de inmobiliaria rural, ya que acá en Monte Carlo tenemos una de las tasas más altas de la provincia. Efectivamente tenemos la tasa más alta de la provincia y estábamos muy preocupados porque Monte Carlo siempre fue un municipio donde la agricultura, la forestación, la ganadería siempre fue como la bandera de producción, ¿no? Y ahí te hago la pregunta. Tenés una empresa que tributa en varios municipios. Después podés contarnos, tenés centenares de empleados, pues también podés contarnos el número de empleados que maneja la empresa, que es un dato súper importante, porque también hablabas de esto, ¿no? De generar trabajo en los distintos municipios, que creo que viene al caso. Pero, digamos, para hacértelo resumido, la pregunta es, ¿por qué crees que en distintos municipios hay tanta variabilidad de tasas inmobiliarias? No hay comunicación entre los municipios y también hay muchísima variabilidad de contraprestación del servicio de mantenimiento rural. Al final y al cabo, este esquema de tasas inmobiliarias rural para digamos, mantener caminos, ¿funciona o no funciona? ¿Sería mejor consorcios? Y bueno, y ahí explayate en ese tema porque para nosotros es clave, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar es cierto, hay variabilidad en las tasas entre los distintos municipios. También es cierto que hay municipios que hacen mejores contraprestaciones que otros, ¿sí? Hay municipios que son también más activos o en esa cuestión de decir, che, a ver, me venís a reclamar, pero ¿cómo está tu camino? ¿Está bien o no? ¿Te llega energía eléctrica o no? ¿Tenés servicio de telefonía o no? La verdad es que ahí hay que tener en cuenta que en parte de la provincia, por cuestiones normales que se dieron a lo largo y ancho del país, parte de las personas se han ido de los campos a las ciudades, ¿no? Por distintos motivos. Ahora, la realidad es que sobre lo que se tributa es sobre ese terreno.
la tasa retributiva a la propiedad, que el terreno está acá y no se mudó a la ciudad. La actividad productiva que se sigue generando está ahí, sigue estando al fondo del municipio. Yo lo escucho digamos, a los que van al político de turno, diciendo, che, está bien, no, lo que pasa es que necesito el dinero para la cloaca y para la energía y asistencia social, qué sé yo. Está todo bien, pero yo necesito mi camino. O sea, no te olvides de mí, porque yo, si no, no puedo entrar, no puedo producir. Y a fin de cuentas, yo no estoy dando un empleo. Y si no estoy dando un empleo, vos no estás recaudando más en tu municipio. O se te va gente, o esa gente es cada vez más pobre y necesita cada vez más asistencia social. Entonces es un círculo vicioso y estamos como en el huevo de la gallina. Entonces, bueno, vos me preguntás a mí cuál es un poco la solución. A ver, loco, pongámonos las pilas. Hay municipios que se juntan con las empresas y dicen, o vecinos que se han juntado de toda una zona, de una arteria principal con la intendencia, con tiempo, no el día antes de que venzan los impuestos, es ahora, para el año que viene. Ahora hay que hacerlo, abril, mayo, junio. Che, estimado, necesito arreglar este camino. ¿Lo arreglás vos o lo arreglamos nosotros y te pasamos la factura el año que viene? Pero acá hacemos un acuerdo, hacemos un contrato o algo. Que no es tan fácil hacer eso. Hay bastante burocracia también a veces para hacer eso. Está perfecto. Sí. Pero bien, de última, ¿querés el dinero para hacerlo? ¿Querés que o lo adelante? Todo es posible. Bueno, si hay que hacer un acuerdo con el Consejo Deliberante, se hace. ¿No se puede hacer eso? Y bueno, no sé. Entonces, te pago, pero cuando esté hecho. Claro, se presupone que una tasa sí o sí tiene que ir en función de una contraprestación. Exacto. Entonces, si la contraprestación no existe como tal, claro, ok, generemos el bien necesario, que es el mantenimiento del camino, después vemos quién paga la cuenta. Eso sería un poco el concepto. Ahí hay un punto de donde por ahí la gente, o sea, quien está de turno se prende. Si vos tenés que pagar un impuesto que quizás son 50.000 pesos para el año de un terreno y decís, che, es caro, sí, bueno, pero yo no quiero pagar, me parece carísimo. Bueno, judicialice, señor. Ni te atiende el teléfono un abogado por 50.000 pesos. Entonces, decís, ¿sabes qué? Voy a gastar 500 para... Y encima no tengo libre de deuda, no tengo esto, no tengo lo otro, necesito renovar el carnet, capaz me pidan. O sea. Entonces, bueno, la gente tiene que estar dispuesta a judicializar también. Si vamos a ir o a pelear al choque, que tiene que ser la última opción. Pero también los intendentes tienen que entender que están hablando con un vecino, que lo único que quiere hacer es llegar a su campo, que lo que quiere hacer es producir. Claro, y producir, sí. Claro, porque si no, a ver, ese mismo intendente, por así decir, perdón que... tiene que saber que si no va a tener más gente que va a necesitar más asistencia, va a necesitar invertir más en infraestructura, en un lugar. Está migrando más a los centros urbanos también. Sí, o sea, donde no se cumplen las condiciones para que el sector productivo pueda producir, esto genera mucho más daño del que a veces se tienen en el radar. Te está generando consecuencias que quizás no te estás dando cuenta. Sí. O quizás el objetivo es ese. Che, no, yo quiero juntar a toda mi tropa acá, quedó bien, ¿me entendés? Acá en este barrio, pongo todo acá, tengo mis votos acá. Bueno, vamos a decir las cosas que uno se imagina también, porque si no... Pero yo no, con esto no digo que sea culpa de los vecinos, pero los vecinos tienen que juntarse, hacer una nota en conjunto y decir, muchachos, con un abogado de última en conjunto, yo represento a todas estas hectáreas, yo necesito que me hagan el camino, acá está el plano del camino que necesito, así, y después pagamos. Pero de ahí un poco la importancia, por ahí las cámaras empresarias, fuiste presidente, ahora sos expresidente, digamos, de Amayadap, la importancia de unirse en el del sector privado y plantear temas coyunturales y que son de intereses comunes. Creo que ahí va un poco tu mirada, sí. que creo que por ese lado... Sí, que ni hace falta que sean una cámara empresarial, pero sí juntarse entre los vecinos y estar dispuestos a salir en grupo,
y con tiempo a decir, che, yo vengo por una solución. Yo no te quiero ni te quiero pegar, ni quiero judicializar, yo solo quiero mi camino. Quiero costos coherentes. A costos coherentes, ¿no? Sí. Porque, a ver, sí hay que si vos me decís, che, no, mirá, vos tenés el último lote del fondo, el resto nadie me paga los impuestos. No sé, cabeza, o sea, cobrale como vos, arreglate, o sea, querés, yo voy con vos y le hablo a mi vecino para que te pague. Pero yo no puedo pagar 100 veces el valor del lote, el valor de la parte que me correspondería, si no podés llegar vos a mí, o sea, que me arreglás este pedacito y el resto no. Claro. Es un problema que tenemos en muchos municipios de la provincia, digamos. Y hablando con distintos actores, te das cuenta que es lo que todos te dicen, ¿sí? ¿Llegaron a instancias donde ustedes resolvieron con el municipio hacerse cargo ustedes del mantenimiento de los caminos, eventualmente por cercanía, por infraestructura, y que después le pasaban la factura al... Claro, o sea, haces, digamos, una prestación de servicio y pagás los impuestos, digamos, o en todo caso... Sí, una cosa... Lo tenés que hacer, digamos, ¿sí? Pero ¿han tenido casos donde lo pudieron resolver de esa hemos manera? tenido casos donde lo hemos podido hacer, sí. Ajá. Y hemos tenido casos con algunos intendentes que te habían dicho que sí, y después vino el otro y te dijo... ¿Qué habías hecho? ¿Con quién hablaste? Y hay casos donde se siguen respetando cuestiones y hay casos que no. Pero bueno, la realidad es que la provincia, el país, los municipios necesitan que la gente trabaje. O sea, nos tenemos que entender, pero seamos coherentes en que, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De una tasa, de un terreno? Sí. Lo otro tiene que ir por otro lado. Si no, a ver, mezclamos todo. O sea, terminamos siendo responsables de eventos y de cuestiones que tienen los intendentes de turno que resolver, que está todo bien, te entiendo, o sea, es un problemón lo tuyo, pero yo no puedo hacerme cargo de todo. Claro, pero matando al sector privado o no haciéndole las cosas que necesita el sector privado te va a ir peor, digamos. Sí. Creo que ese por ahí es el... Claro, los municipios y el sector privado deberían trabajar de manera mancomunada, y ahí hay un entendimiento dónde están los límites de las tasas o los costos que puede absorber el sector privado, que obviamente en momentos de baja rentabilidad suelen ser menores que... No, por supuesto, sí. Te quiero llevar un poquito al sector forestal de vuelta y preguntarte, che, si mirás, no sé, de acá a 10, 20 años, ¿cuál es el futuro? ¿A dónde apuntamos? Porque nosotros ahora con vos tocamos temas de lo que es exportación, tocamos lo que son las otras provincias, tocamos un poco de dónde viene, cómo se integra verticalmente. Ahí en esa sección por ahí nos permitimos soñar 10, quizás 20 años para adelante. ¿Qué olfateás en el sector forestal? Si querés mundial, las casas maderas se van a seguir haciendo, vamos a ir a otro material. Antes de ingresar al programa estaba mirando que los chinos descubrieron una forma de fabricar celulosa ahí, bueno, que a veces salen esas ¿no? Que nos permitimos soñar un poco. ¿Cuáles son lo que estás viendo, digamos? Yo me imagino, en cuanto al área forestal, que lo que es construcción en madera, si se hace un trabajo a mediano o largo plazo bien hecho, es un producto con mucho potencial, tanto por los métodos de construcción tradicionales que tenemos, como por los nuevos materiales como el CLT, bueno, USB y demás, que son plantas que quizás acá nos quedan grandes, ¿no? Pero en algún momento van a llegar. Y después todo lo que es relacionado a nanomateriales, o incluso quizás diésel hecho a base de celulosa, puede llegar a dar un salto. O sea que, bueno, no es garantizado, ¿no? El mundo tiene que, o bien alguien tiene que localmente invertir en eso, que no es poco dinero, y con alto riesgo de no lograr una ecuación económica después positiva, ¿no? Para que el negocio sea sostenible. Alguien tiene que hacerlo y tiene que darse. Pero si vos me decías a mí, yo seguiría trabajando en el rubro forestal, porque es un material renovable, es un material que a futuro está generando el oxígeno del planeta, está generando
los famosos bonos de carbono, que hoy todavía hay un debate en el mundo que si es de bosque nativo sí, si es de monte implantado no. Sí, las metodologías, las formas de cálculo y demás, te tiran para arriba una cosa, para abajo otra cosa, entonces bueno. Pero empezás a notar en el público, en los clientes, una conciencia del rol de la madera dentro de lo que es, digamos, justamente el tema de las emisiones en la construcción. O sea, sí, en Argentina se empieza a notar un poquito más. Es como que te van haciendo un poco más de consultas, sobre todo a nivel así nacional, o la gente más, la gente profesional, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros, las constructoras o bien los institutos de vivienda, te lo van preguntando. Los que tienen que empezar a argumentar sus construcciones con este tipo de criterios, ¿no? Claro, también para darle un valor agregado en comparación a otro tipo de construcción. Ahí te voy a llevar un poquito al aserradero, digamos, zonal, mediano, chico. ¿Qué crees que va a pasar con estos aserraderos si vamos a una concentración de aserraderos más grandes con autogeneración de electricidad? ¿O crees que ese aserradero chico va a tener que reconvertirse en alguna, no sé, remanufactura especializada para poder competir? ¿Cómo estás viendo ese movimiento? Para mí en algún momento va a suceder un poco de las dos cosas. Quizás haya empresas que trabajen mucho sobre nichos, entonces hagan cortes dirigidos a esos nichos, y después, bueno, va a haber empresas que se dediquen, por ejemplo, a hacer madera, quizás no tanto en Misiones, pero sí más hacia el sur, a hacer maderas para pallets, donde van a tratar de focalizar con maquinaria para la escala, digamos, que puedan trabajar, pero líneas bastante eficientes pensando en eso. Y después va a haber empresas que me imagino que en algún momento van a decir, ¿sabes qué? Listo, yo no corto más, no seco más, agarro y compro la madera seca y hago muebles o hago productos de remanufactura, que entonces se te acorta digamos, el cordón, o sea, la longitud de tu cadena de valor en la que estás inmersa, pero puedes trabajar con cierta eficiencia y con cierta... O sea, tu escala de capital es adecuada para ese tamaño para esa longitud, digamos, de cadena de valor, ¿sí? Entonces, si trabajo sobre esto, porque si me tengo que meter acá, la inversión es, no sé, 5 veces más grande, 10 veces más grande, pero acá llego, ¿sí? Cristian, yo tengo una pregunta también de este tipo hipotético, digamos. Imagínate que vos mañana, por alguna razón, catástrofe natural, perdés todo tu patrimonio. ¿Volverías a invertir en el sector forestal para recuperar o le ves mejores negocios en otras cosas? Mirá, de vuelta, ¿en qué año estamos hablando? El mundo es súper cíclico. Hoy te digo la verdad, habla con las empresas que quieras y te van a decir, mi negocio está re difícil. Y el mundo va hacia eso, hacia una mayor competitividad, donde la demanda tiene el control y la oferta no tiene la sartén por el mango, por así decirlo. Que es totalmente diferente que hace 2 años, 3 años atrás, plena pandemia, ¿no? Donde vos decís, che, había tanta demanda que cambió la sartén del mango. ¿Te da cada tanto alguna che, ojalá hubiera tenido en vez de un aserradero un supermercado? ¿No te pasa algo así a veces o no? Te voy a contar una historia cortita que capaz que te va a responder eso. Me lo contó mi papá, que le había contado no me acuerdo si era un vecino o un tío, sinceramente. El terreno de mi abuelo es un terreno, un cerrito, pura pedrera, creo que eran 25 hectáreas, y podía tener algo de ganadería, tenía un poquito de huerta, y no podía hacer citrus, por ejemplo. Y ustedes saben que la zona del Dorado en su momento tenía mucho apogeo el citrus. Sí. Para yerba tenía un pedacito ahí de lote, la tierra colorada más linda, se hizo yerba. Y tenía un pedacito de tun. Entonces tenía un poquitito de todo. Y, o sea, la diversificación ya estaba ahí, digamos, porque no tenés algo que vos decís, esto me mando y acá hago pum para arriba las cosas. Pero lo que decía esta persona, conocido, vecino, tío, no recuerdo quién era,
Le dijo, ¿ustedes tuvieron suerte? Dice, que por eso empezaron con el aserradero, por eso empezaron a invertir en esa maquinita. Claro, lo veía el pasto verde en otro. Porque tu papá, o sea, por mi abuelo, Ujú. no tenía una tierra linda. Entonces, como no tenía la tierra linda, no hizo citrus, o no hizo todo hierba. Entonces, cuando esos productos cayeron y el aserradero funcionaba, ¿sí? Porque estaba arrancando y no había caído quizás el consumo de madera, como sí cayeron quizás el precio del tun, de la hierba y del citrus, lo otro seguía funcionando. Entonces, ellos tuvieron suerte que el abuelo había comprado un terreno feo. Ajá. Imagínate, o sea, que ni lo compró en mi vida, abuelo. No, pero es una buena forma Entonces, de graficar la... te la repregunto, Claro, ¿cómo querés que te lo responda? ¿En qué momento de vuelta? Es que con el diario de ayer todos ganamos la quiniela de hoy. Exacto. Digamos, pero hoy por ahí vos Por decís, el diario bueno, de ahora mañana te- la quiniela le doy porque Claro, si por no- ahí lo que creo que Ronnie se refiere es, Claro, sí, eso. es un tema de... Nosotros tenemos una comunidad importante de emprendedores acá y es... ¿qué consejo? Porque un poco es tu pregunta, digamos, ¿arrancás eso? O decís, bueno, esta es mi idea y yo sé que va a haber realidad, pero voy a perseverar en la idea, como Sí. lo hicieron tus tíos, tu papá, perseverar 40, 50 años en esa idea, ¿no? Sí. Bien. Yo te digo que respuesta en resumen, sí. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, ya tenés una historia, tenés una tradición, tenés un rubro que te gusta, que amás, que lo conoces, Claro. que sabés los jugadores, que sabés cómo Te se apasiona mueve, te apasiona, ¿viste? Ya Tenés información. le conocés las idas y vueltas, ¿no? Claro. Entonces, Sí. a ver, tenés una facilidad para eso. Entonces, eso Sí. sería la parte sesgada, igual, ¿no? Claro, está sesgada porque vos ya tenés Exacto, bueno. una cosa previa. Pero de todas formas, Sí. es parte de la decisión que uno tomaría, ¿sí? Sí. Yo me decís, si hay otros negocios mejores, y la verdad tendría que ponerme a mirar puntualmente qué sería un negocio mucho más fácil y mejor que el que yo esté seguro de dónde estoy invirtiendo. Ujú. Claro. Cristian, para cerrar, siempre le damos una pistola con una bala de plata digamos, al entrevistado. Y si tuvieras esa pistola y esa bala de plata y tenés una sola, ¿qué regulación, qué impuesto sacarías hoy? Y ¿Regulación o impuesto o cualquiera la que de las quieras. dos? Lo que vos La elijas. que vos Vos elijas. tenés un Tenés tiro. Pero una tenés bala una plata. nomás. Sí. Que va a causar un buen impacto en el sector, digamos, positivamente. Vos me preguntabas a mí, yo creo que el cepo. El cepo es una cosa que, porque es hoy, le afecta a todo el mundo toma decisiones en base a eso y todos no sabemos cuánto vale el dólar, todos no sabemos dónde está la tasa, si sube, si baja, si va a haber demanda, no va a haber demanda, si los créditos, va a haber más crédito, menos crédito. Porque todavía estamos todos en una red ahí que... Claro. o sea, Necesitamos libertad cambiaria. Exacto. Ujú. Que eso sea lo que tenga que valer. Bueno, Sí, Cristian, perfecto. muchísimas gracias por darnos tanto valor, porque no hay Tenemos unos obsequios. Tenemos unos obsequios, así que por favor, Parte de la cooperativa agrícola. muchas Muchas gracias, Ganamos Cristian. Muchas Gracias gracias. por Lo que, venir. lo que dije lo dije con sinceridad. Exactamente. Muy bien. Gracias, Cristian.